problemas en las embarazadas, que no tengan factores de riesgo. O sea que bajo riesgo no significa ausencia de riesgo. Tal es así que el 50% de eventos que se transforman en riesgo ocurren en las embarazadas que no presentan estos factores. Para hacer un control prenatal, este debe ser precoz, periódico, completo y de amplia cobertura. Precoz, ¿qué significa? Poder captar a la embarazada en el primer trimestre para detectar posibles patologías y tratarlas en consecuencia o derivar en su momento si no está en el nivel acorde al ámbito en el cual nos estamos desempeñando. Debe ser periódico. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos mínimamente en un embarazo de bajo riesgo tener 5 controles prenatales. 5 controles prenatales. Debe ser completo, es decir, brindar toda la posibilidad de diagnóstico y terapéutico para así tener un control prenatal adecuado. Y de amplia cobertura que cubra a la mayor parte de la población. Acá estaría, cuando dice precoz, deberíamos incluir lo que se llama la visita preconcepcional, que es aquella que nos permite ver en qué condiciones está esa futura madre para tratar, pesquisar todo lo que pueda ser necesario para un embarazo de bajo riesgo. O si hay factores de riesgo, tratarlos o tenerlos en cuenta. Lamentablemente, el 50% o más de los embarazos son no planificados. Es decir, que con este control prenatal vamos a promover, proteger, recuperar y rehabilitar la salud del binomio madre-feto. Conocer para cuidar es promover, conocer para evitar es proteger, conocer para curar es recuperar. En general, para realizar un control prenatal efectivo no se precisan instalaciones costosas, aparatos complicados, ni un laboratorio sofisticado. Pero sí se requiere el uso sistemático de una historia clínica que recoja, documente la información pertinente y el empleo criterioso de tecnologías sensibles que anuncien tempranamente la existencia de un riesgo mayor al esperado. Fíjense que acá estamos señalando una historia clínica para documentar, pesquisar esos factores de riesgo. Las tecnologías sensibles, y en este caso hoy nos vamos a referir al aporte de la bioquímica y la microbiología para constatar o descartar la existencia de un riesgo mayor. Aquí tenemos la historia clínica, que yo les recomiendo, ustedes ya han tenido un seminario de historia clínica, yo les recomiendo que este carné perinatal ustedes lo bajen en internet y lo desmenucen, lo repasen y vayan viendo ítem por ítem todo lo que acá, esta guía para tratar de encuadrar a estas pacientes en factores de bajo o alto riesgo de acuerdo a los datos que vayamos recabando. Fíjense que lo punteado en amarillo significa alerta. Lo punteado en amarillo significa alerta, o sea que sería riesgo. Y obviamente lo que hay que ir llenando en blanco significa datos que no generan alerta. Aquí vemos en esta parte de la historia clínica las condiciones sociodemográficas. Una edad menor de 15 años o mayor de 35 años significa riesgo. Por adolescencia, embarazo en adolescencia, que para la OMS no es 15 años sino 19. O más de 35 años sería lo que se llama un embarazo en edades gestacionales tardías. La desocupación, el analfabetismo, la desnutrición, la obesidad,
que por ejemplo la sacamos en la gestación actual del peso, la talla, lo cual nos va a dar el índice de masa corporal, la dependencia del alcohol, drogas ilícitas, violencia, abuso de fármacos, tabaquismo, violencia doméstica. En una palabra, vamos viendo aquí cómo vamos viendo las condiciones sociodemográficas. Aquí vamos a ver los antecedentes obstétricos. Si hay en esta parte tenemos todos los antecedentes obstétricos. Aquí vamos a ver si hubo una muerte perinatal, antecedentes de recién nacidos, con malformaciones, amenaza de parto prematuro, recién nacido voy a quitar esto si puedo. Recién nacido con peso al nacer menor de 2.500, más de 4, cirugía uterina anterior. Todo esto está dentro de los antecedentes personales, familiares y obstétricos, si es nulípara, multípara, o el intervalo intergenésico. También vemos las patologías del embarazo actual, las desviaciones en el crecimiento, embarazo múltiple, preeclampsia, hemorragia, placenta previa, diabetes, hepatopatías del embarazo, malformaciones fetales, madres con factores RH negativo, con o sin civilización. Y ustedes ven acá cómo va teniendo en esto, por ejemplo, en la diabetes gestacional, en las hepatopatías, en el RH negativo y en las enfermedades infecciosas, cómo ya va entrando en juego lo que hoy vamos a desarrollar, y fundamentalmente lo va a hacer Luis, que es el aporte del laboratorio. Las patologías maternas previas al embarazo, cardiopatías, neuropatías, hipertensión, epilepsia, enfermedades infecciosas. Todo esto está debiendo ser recabado para tener un carnet perinatal completo y irnos orientando en qué elementos pueden estar presentes que nos hagan prestar atención a esa patología. Esto lo pueden bajar ustedes de las guías del Ministerio de Salud de la Nación en el control prenatal, en donde aquí van a ver un poco lo que habíamos hablado antes. La consulta preconcepcional, que sería lo ideal, lo óptimo, antes de la semana 20, o sea, la primera consulta, en la primera mitad del embarazo y fundamentalmente en el primer trimestre, entre las 22 y 24 semanas la segunda visita, y esto es un embarazo normal. Lo mínimo que se pide son estas 5 visitas. Por ejemplo, en la consulta preconcepcional, ¿qué deberíamos hacer? La detección del VIH con consentimiento informado, para tratar de esa paciente y manejar su carga viral, postergar la gestación hasta que estemos en condiciones de poder llevar adelante un embarazo. Si esto no se da, en la mayoría de los embarazos, en la primera visita debemos solicitar la detección del HIV. Y en la última y cuarta visita, entre las 33 y 35 semanas, debemos solicitar otro HIV. Y si no fuera así, ya el doctor Luis lo va a explicar, un test rápido. Tenemos la detección de la hepatitis B, también en la consulta preconcepcional, y al igual que acá, en la primera consulta y en las últimas semanas previas al parto. La detección de Chagas. Aquí lo hacemos en la primera visita concepcional y también la detección de toxoplasmosis. Fíjense que todo esto es serología, todo esto es serología, todo esto es bioquímica, el aporte que nosotros debemos hacer. Después están las obstétricas de asistencia, que son la medida de altura uterina para ir controlando el crecimiento fetal, la vitalidad fetal, fundamentalmente con los latidos, con la curva de crecimiento, etcétera, etcétera. Determinar el grupo y factor en la primera visita preconcepcional, o mejor si lo conocemos de antemano,
para ir viendo la posibilidad de la isoinmunización feto-materna. Seguimos. La aplicación de la gamma-globulina anti-D si fuera una RH no sensibilizada. Algo vamos a tocar en este. Después tenemos la detección de hemoglobina. No sé por qué se... Perdón. Evaluar la capacidad pelviana, descartar la presentación pelviana, eso ya es más obstétrico, no es el tema de hoy. Sí es el tema de hoy la detección del estreptococo del grupo B, hacerla entre las 35 y 37 semanas de gestación. Volvemos a la historia clínica y todo esto lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos ayuda a memoria, que es fundamental que nosotros sepamos que a toda embarazada debemos conocer su grupo y factor. Si es RH negativa, está en amarillo, alerta. Si es RH positiva, no hay problema. Si está inmunizada, sí o no. Y si se le hizo la gamma globulina anti-D, si fuera RH negativa, sí o no corresponde. Seguimos con la hemoglobina, que también es fundamental conocer el grado de anemia o no que pueda tener esa embarazada. Y debemos saber que un porcentaje muy elevado de embarazadas están transcurriendo su embarazo con anemia. Entonces tenemos que tener la hemoglobina en la primera consulta, solicitarla, si se le indicó hierro o folatos. Los folatos fundamentalmente para una cosa es el ácido fólico, para la prevención de los defectos de cierre del tubo neural, que ustedes saben que se dan 2 meses antes a la búsqueda del embarazo, pero para eso debemos tener una consulta preconcepcional. Y la hemoglobina 20 a mayor de 20 semanas para ir conociendo. Ya también vamos a tocar algo de este tema. Después tenemos la glucemia en ayunas, que fíjense acá figura un valor que se hace en la primera consulta prenatal, más de 30 semanas, debemos como básico. Y vemos que está en alerta más de 105. Pero cuando hablemos del tema de glucemia, vamos a ver que en diabetes pregestacional y diabetes gestacional, este valor es inferior, que nosotros consideramos como normal. Aquí tenemos la bacteriuria, que le solicitamos en la primera visita preconcepcional. Todo esto es ayuda, como hasta ahora, todo es laboratorio. Después tenemos la detección de la posibilidad de una sífilis. Entonces, si se le usa una prueba no treponémica y después se le hizo la prueba treponémica para constatar si hubo tratamiento a la pareja. Y todo acá ustedes ven, amarillo, blanco, alerta, no alerta. El estreptococo grupo B, 35-37 semanas, que es la detección de este estrepto para evitar, buscando la colonización y evitar así la sepsis neonatal. También buscamos el VIH, ya comentamos, y la toxoplasmosis. Todo esto está en la historia clínica, es decir, que de esto que estamos señalando, no podemos dejar de solicitarlo. Es lo básico, no podemos dejar de solicitar, de conocer estas situaciones. Y el Chagas. La presencia o no, si hay enfermedad, no hay enfermedad. Con respecto al grupo sanguíneo y factor RH, ustedes saben que hay 8 grupos sanguíneos, según la presencia de estas 3 sustancias en la superficie de los glóbulos rojos, y en base a su presencia o ausencia,
tenemos aquí los grupos sanguíneos. No son solo estos los que tenemos que buscar con la prueba de Coombs indirecta, buscamos otro tipo de grupos sanguíneos, la posibilidad de la sensibilidad con la prueba de Coombs indirecta. El sistema del grupo sanguíneo ABO, hay un 20% que tiene una incompatibilidad ABO con la madre, es decir, el feto tiene un grupo distinto, que no lo conocemos, al de la madre. Si la madre es 0 y el feto es grupo A o grupo B o grupo AB, los glóbulos rojos del feto pueden pasar a la madre y generar anticuerpos que pasan a la placenta, pasan por la placenta al feto y generar una incompatibilidad del sistema sanguíneo del grupo A. 20% de los embarazos tienen esta incompatibilidad, pero solo 5%, o sea, el 1% del total muestra signos francos de enfermedad, que en general es una enfermedad no severa, que se trata con luminoterapia, son los fetos, los recién nacidos, donde la madre RH negativa, RH positiva y el feto tiene ictericia. Se tratan con luminoterapia, etcétera, etcétera. Pero entonces ese es el sistema sanguíneo grupo ABO. Con respecto al sistema sanguíneo del grupo DRH, nosotros tenemos una mujer con un grupo RH negativo que tiene un recién nacido RH positivo, tiene una probabilidad de isoinmunización del 16%. Es decir, que en su primer embarazo, madre RH negativa, padre RH positivo, 50% de probabilidades de feto RH positivo. La posibilidad de que esa madre se sensibilice es cuando se reestimula con un embarazo posterior de un 2% en el embarazo, 7% a los 6 meses después del parto puede aparecer la sensibilización, o 7% cuando son reestimuladas en un embarazo posterior. Por eso, en el primer embarazo, generalmente no da problemas la isoinmunización al factor RH, excepto que haya antecedentes que se recaban en la historia clínica, como transfusiones, compartir agujas. Lo de la transfusional sería un error, una iatrogenia, porque nadie transfunde a una RH negativa, sangre RH positiva. Y aquí usamos el test de Coombs indirecto, que busca los anticuerpos relacionados con la enfermedad hemolítica. Voy a tratar de ver. Con la enfermedad hemolítica. ¿A qué entonces? Con este grupo de factor nosotros ya sabemos que las enfermedades RH negativas que deben recibir inmunoglobulina anti-D, si tiene alguno de los siguientes: embarazo ectópico, pensando en la posibilidad de que ese embarazo ectópico haya sido, no llegó al término obviamente, haya sido RH positivo. Un aborto espontáneo, una interrupción voluntaria del embarazo, cualquier procedimiento invasivo que pueda poner en contacto a través de una amniocentesis o un muestreo de vellosidades coriónicas, se debe dar gamma globulina anti-D para evitar la isoinmunización. Posibilidad de hemorragia fetal materna, un desprendimiento placentario donde sangre del feto pasa a la circulación materna y eso genera la producción de anticuerpos. Si tienen un recién nacido que es RH positivo, y las mujeres RH negativas deben recibir inmunoglobulina a las 28 semanas de gestación, aunque no tengan ninguno de estos antecedentes, ni procedimientos invasivos, nada, es lo que para tratar de disminuir, y esto es lo que ha dado realmente una disminución bien importante de la isoinmunización de esta enfermedad. Con respecto a la hemoglobina, aquí lo que importa es los límites de hemoglobina y hematocrito para definir anemia.
En las mujeres embarazadas, nosotros consideramos anemia cuando tenemos una hemoglobina por debajo de 11 gramos por decilitro o un hematocrito por debajo del 33%. Algunos autores ustedes van a leer que en el segundo trimestre se considera un valor normal 10,5, pero en definitiva, hemoglobina por debajo de 11, hematocrito por debajo de 33 en una embarazada. Acordémonos que en la embarazada hay un aumento del volumen y por eso hay una hemodilución, si se quiere, pero estos son los valores que nosotros debemos considerar para tratarla, prevenir. También es importante conocer los depósitos de hierro del organismo, que pueden estar bajos, pero la hemoglobina estar en valores normales. Eso es una deficiencia de hierro sin anemia, que también debe ser tratada, porque la deficiencia de hierro prolongada puede llevar a alteraciones del crecimiento, a trastornos del desarrollo psicomotor y alteraciones de conducta y de rendimiento escolar. Hay países donde se estipula que toda embarazada debe recibir hierro y folatos, y otros que no. Pero mínimo para esta decisión tenemos que conocer estos datos. Con respecto a la glucosa plasmática, esto es en una no embarazada. Sabemos que lo normal es menos de 100 en ayuna y que 2 horas postcarga de 75 gramos de glucosa debe ser menor de 140, para decir es normal. Después tenemos la glucemia alterada en ayunas, la tolerancia a la glucosa alterada, las dos juntas, y a cuando llamamos de diabetes, más de 126 en ayunas o más de 202 horas postcarga. En cualquier momento del día, independientemente de cuál haya comido por última vez, indica diabetes. O sea que estos numeritos nosotros los tenemos que conocer. Esto es en una no embarazada, que es diabetes, que es normal, que es una glucemia alterada en ayunas, que es una tolerancia a la glucosa alterada. ¿Y qué es lo que usamos en el embarazo? Disculpen que esto está en inglés, pero esto es lo que nosotros usamos en el embarazo para los criterios de diabetes gestacional. Diabetes gestacional. Hay dos pruebas, una prueba de 2 pasos y una prueba de 1 paso. La FAGO, que es la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, utiliza la prueba de 1 paso. ¿Y en qué consiste la prueba de 1 paso? Es dar 75 gramos de acá está, 75 gramos de una prueba de tolerancia de 75 gramos para diagnosticar diabetes gestacional mellitus cuando uno más de los siguientes niveles de glucosa están excedidos. En ayunas consideramos 92. Acuérdense, habíamos mencionado hace un ratito en la historia clínica 105, pero es 92. A la primera hora 180 y a la segunda hora 153. Los que se usan en la práctica son cuando consideramos una glucemia normal en la embarazada, cuando es menor a 92. La consideramos diabetes gestacional cuando es mayor a 92, o 92 o mayor a 92. Y a las 2 horas mayor a 153. O sea que esto quede bien claro, y ahora lo vamos a aclarar más acá, que tenemos estos cuadritos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo buscamos la diabetes? En la primera consulta solicitamos una glucemia. Si es menos de 92, repetimos a las 24 o 28 semanas o antes según antecedentes. ¿Qué puede ser esos antecedentes? Por ejemplo, una macrosomía fetal en un embarazo previo, antecedentes familiares de diabetes, obesidad, sobrepeso, son todos factores de riesgo para hacernos pensar en diabetes. En una palabra,
Glucemia en ayunas, antes de la semana 20, menos de 92. Es normal. De 92 a 125 es diabetes gestacional. Y más de 125 en la primera determinación de glucemia que hacemos en la primera consulta prenatal, hablamos de diabetes pregestacional. Bueno, estos numeritos los tenemos que conocer, es fundamental. 92, 126. En el medio, menos normal. En el medio, diabetes gestacional, más diabetes pregestacional. Y acá tienen gráficos para, por ejemplo, cuando hay alto riesgo. ¿Y el alto riesgo de dónde lo sacamos? De los datos que dimos de la historia clínica. Entonces, ahí ya directamente podemos hacer, si hubo en su embarazo previo una diabetes gestacional, hacemos en la primera consulta la determinación de la glucemia. 92 a 125 ya está, otra vez diabetes gestacional. Si tiene menos de 92, hacemos la carga con 75 gramos. Si es patológica, más de 92, más de 153, diabetes gestacional. Si es normal, la repetimos, esto es en la primera consulta, la repetimos a las 24 o 28 semanas. Patológica, vamos acá. Normal, repetimos a las 31, 33 semanas. Patológica, vamos acá. Normal, descartamos diabetes. Estos cuadros están disponibles en la página de la cátedra o en las guías del Ministerio de Salud. Con respecto a la función renal, ¿qué podemos pedir? Una creatinina, que consideramos valor normal hasta 0,8, un ácido úrico, valor normal hasta 4. Esto es discutido, pero su aumento progresivo es frecuente y se asocia con retardo de crecimiento intrauterino, y fundamentalmente cuando en la preeclampsia. Proteinuria de 24 horas, la presencia de 300 miligramos por día hace diagnóstico de preeclampsia. Ustedes tienen que tener este concepto básico y ya lo van a ir desarrollando en el transcurso de la currícula, que hablamos de hipertensión, la presión normal, hipertensión inducida por el embarazo, y hablamos de que la misma se transforma en preeclampsia con aumento del riesgo, obviamente, cuando tenemos una proteinuria mayor o igual a 300 miligramos por día en 24 horas. Esto es fundamental recordarlo. Sedimento en orina, cilindros granulosos, indica daño renal. Bacteriuria. También pedimos una bacteriuria en el primer trimestre, en la primera consulta. Tiene que ser un solo tipo de bacteria en un individuo asintomático. Podemos solicitar 2 urocultivos consecutivos y uno solo en hombres, pero eso no es nuestro tema de hoy, ya sea con sedimento urinario o normal o patológico. En las mujeres embarazadas, esto es en general, en la población general, en las embarazadas, búsqueda sistemática. A toda embarazada le podemos tener una bacteriuria, al menos una vez en la primera consulta, preferentemente. Con respecto a la búsqueda del estreptococo grupo B, como ustedes ven, estamos haciendo todo un paseo por todas las probables patologías que nosotros podemos encontrar en el transcurso de un embarazo y todo el aporte que nos está haciendo el laboratorio. Cuando cuando indicamos antibióticos a la mujer en el parto, cuando está presente el estreptococo del grupo B, beta hemolítico o estreptococo agalacti. En la sepsis neonatal por estreptococo grupo B previa, o sea que un recién nacido que fue afectado por el estreptococo grupo B. En el embarazo actual, cuando tenemos el cultivo positivo, o dio un urocultivo para SGB. O sea que en estos 3 casos, ustedes lo tienen que tener bien clarito, se indica la profilaxis con antibiótico a la embarazada en el momento del trabajo de parto. El antecedente de una sepsis neonatal, en el embarazo actual si el cultivo dio positivo, o si tuvo un urocultivo positivo para SGB
en esas primeras consultas donde le pedíamos la bacteriuria. Si da positivo para SGB, ya no hace falta hacer la determinación, directamente se indica la antibiótico terapia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y sin cultivo hay que indicarlo, o sea que acá no tenemos el cultivo, por ejemplo en un parto prematuro o no se lo realizó. Cuando tenemos, o sea que no tenemos hecho el cultivo, un parto antes de las 37 semanas, ruptura prematura mayor a 18 horas y temperatura materna mayor a 38 grados en trabajo de parto, hacemos la profilaxis. Acordémonos que no tiene el cultivo. ¿Cuándo no hacer profilaxis? Si hubo una colonización anterior en el embarazo previo y en el actual es negativo, o sea que tiene el antecedente, pero el actual es negativo, obviamente no le hacemos en este. Si tenemos una cesárea programada que no tiene ruptura prematura de membrana sin trabajo de parto, no es necesario hacer la profilaxis. Si tiene factores de riesgo, estamos ante esta situación, pero se le pudo hacer un cultivo negativo, no hacemos profilaxis. Esto es importante conocer, fundamentalmente esto, cuándo hacerlo. Esta es una enfermedad con una altísima morbimortalidad. Entonces, el otro tema ahora, ¿por qué es importante la pesquisa prenatal de infecciones? El 70-80% de las madres son asintomáticas. El 50-70% de los recién nacidos expuestos, infectados, nacen asintomáticos. Las infecciones transmitidas de madre a hijo, tanto en el embarazo como en el periodo perinatal, siguen siendo causa importante de morbimortalidad prevenible entre los recién nacidos. O sea que nosotros podemos prevenir morbimortalidad haciendo una pesquisa prenatal de infecciones. ¿Y cuáles son las patologías del embarazo actual bacterianas que podemos tener? La tuberculosis, la sífilis, la streptogalactia, la listeria. Las patologías del embarazo actual virales que deben ser estudiadas son HIV, rubiola, citomegalovirus, parvovirus, varicela, herpes, HPV, hepatitis A, B y C. Patologías del embarazo actual parasitarias, Chagas, toxoplasmosis aguda. Estas deben ser estudiadas, estas deben ser estudiadas, estas HIV, fundamentalmente hepatitis B, todas deben ser estudiadas. Y ahora le pasamos al doctor Luis, vamos a tratar de pasarlo, para que él continúe con temas que a ustedes les son muy importantes para saber qué pedir, cuándo pedirlo y cómo interpretarlo. Hola chicos, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha. Sí, profe. Yo tengo una